Huacunacongo, Huacunacongo, Santo Tomás, Santo Tomás. Tres personas distintas. Una esencia verdadera. Tres personas distintas. Una esencia verdadera. ¿Somos o no somos? Somos. Salam aleikum. Aleikum salam. Buenas noches, Milemba. La buenas noches, Milemba. Mundo nuevo, Carile. Mundo nuevo, Carile, pa' mayombear. La santa noche, Milemba. Santa noche, Milemba. Mundo nuevo, Carile. Mundo nuevo, Carile, pa' mayombear. Buenas noches, Milemba. Las buenas noches, Milemba. Mundo nuevo, Carile. Mundo nuevo, Carile, para limpiar. Buenas noches aquí, las buenas noches allá. Buenas noches aquí, las buenas noches allá. Salam aleikum aquí, aleikum salam. Visita nuestras botánicas pertenecientes a la red del Sendero de los Brujos, ubicadas en la delegación Tláhuac y en la delegación Coyoacán, en donde podrás encontrar todos los elementos necesarios y con la debida calidad para realizar la correcta atención de tus fundamentos y la elaboración de tus trabajos, en donde además podrás solicitar tu consulta y realizarla ahí mismo, con mayomberos calificados y la garantía que respalda al Sendero de los Brujos. De igual forma, se te podrán dar consejos para la realización de tus rituales. Los numerosos productos que tenemos abarcan todo tipo de mancias, desde magia tradicional, palmayombe, santería y fa, y si no los tenemos, los puedes encargar. Además contamos con envíos a domicilio. Muchos lugares te pueden dar cualquier hierba o cualquier elemento con tal de venderte, pero la honestidad que caracteriza esta casa está también presente en las botánicas. Así que si quieres seguridad, respuestas y confianza, te invitamos a visitar nuestras botánicas. ¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto y siempre de su programa Palo Mayombe. Vamos a ver un tema muy interesante dentro del mundo de Palo Mayombe. Y a la vez de interesante también que se ha prestado a mucha confusión, a mucha mala interpretación y que realmente el término correcto de estos dos elementos centrales en el culto de Palo Mayombe, pero que ha sido muy tergiversado. Y el tema es los enquisis y los endoki. Antes de entrar de lleno con el programa, ya sabes, si tú quieres una consulta en Palo Mayombe, puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 5614-096972, al 5617-609082, al 5630-115608. Como sabemos, el Palo Mayombe es un culto que viene de sus raíces de África. Sin embargo, como tal, el Palo Mayombe no existe, así como lo conocemos aquí en América. Sin embargo, esas raíces, esa esencia de aquellos brujos africanos con sus prácticas, es la que se ha retomado. Se ha amalgamado con las religiones yorubas, se ha amalgamado incluso con elementos cristianos, católicos, y se ha dado una mezcla de lenguajes. Es por eso que muchos de los términos que nosotros acuñamos aquí, o que de alguna manera retomamos más bien, le hemos dado significados que muchas veces no obedecen al sentido primigenio por el cual estos realmente fueron construidos. Es por eso que ahorita vamos a ver realmente qué son los enquisis y los endoki. Muchas veces se toma al enquisi como el espíritu bueno y al endoki como el espíritu malo. Pero, ¿qué tanto de verdad es esto? ¿Qué tanto de mentira? ¿Qué tanta diferencia hay en esta definición que nosotros hemos hecho? De forma indiferente podemos dar uno de los principales o primeros significados tanto a los enquisi como a los endoki como protecciones divinas. Son las medicinas sagradas y las protecciones divinas. Son fundamentales para la creencia de los pueblos Congo, de donde viene la raíz de el Palo Mayombe. En los pueblos Congo, los brujos creen que el gran dios Nekongo, Nzambi, bajó del cielo la primera medicina sagrada o enquisi. Como vemos aquí, el término de medicina sagrada también es un sinónimo de enquisi.
el cual es una vasija de barro, así como los fundamentos, pero esa estaba asentada sobre 3 piedras o montículos de termitas. Aquí vemos una de las principales referencias donde vemos la vasija de barro. En Kisi o en Kisi, en plural varía, en decir en Kisis, la forma correcta sería Minkisi, Sinkisi o Inkisi. Son espíritus u objetos que habitan un espíritu, o sea, son los receptáculos sagrados que ya hemos hablado. Puede ser lo que le llaman el corazón, lo que le llamamos la enganga, obviamente, los luceros, etc. Se aplica con frecuencia a una variedad de objetos utilizados en toda la cuenca del Congo en África Central, especialmente en el territorio de Cabinda, donde se contienen poderes espirituales, incluso donde habitan los espíritus. El término y su concepto ha pasado con la trata de esclavos del Atlántico a las Américas. Un Enkisi se traduce vagamente como un espíritu, pero se representa con un contenedor de sustancias sagradas que son activadas por las fuerzas sobrenaturales que pueden ser convocadas al mundo físico por el Tatenganga, por los adeptos al culto que tengan los grados suficientes. Visualmente, estos mikisi pueden ser tan simples como alfarería o vasijas que contienen hierbas medicinales, elementos secretos, cargas, por los cuales se activan espíritus que pueden ayudar tanto a curar enfermedades físicas o aliviar males sociales, problemas sentimentales, problemas laborales, problemas económicos. En otros casos, los mikisi se pueden representar como pequeñas vasijas, pequeñas conchas, figuras de madera tallada. Los mikisi representan la capacidad tanto de contener como de liberar fuerzas espirituales que pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas en la comunidad. El significado actual del término deriva de la raíz kiti, que se refiere a una entidad espiritual, objeto material, en los que se manifiesta o habita en Protonigila, una antigua subdivisión de la familia lingüística bantú. Esto significa, es una entidad espiritual que está contenida en un elemento material. En sus primeros testimonios en dialectos kikongo a principios del siglo XVII, se transcribió como mokisie en holandés, ya que el prefijo mu en esta clase de sustantivos todavía se pronunciaba. Los visitantes holandeses de Loango, actual territorio de Cabinda, lo informaron en el libro Descripción de África de 1668, como una referencia tanto a un elemento material como a la entidad espiritual que lo habita. En el siglo XVI, cuando el reino Congo se convirtió al cristianismo, se usó ukisi, una sustancia que tiene característica de inkisi, para traducir sagrado en el catecismo de Kikongo, en 1624. En el siglo XVIII, el prefijo mu evolucionó a una n nasal simple, por lo que la ortografía moderna es propiamente enkisi, ya no era mukisi, pero muchas ortografías lo escriben enkisi. No existe una ortografía de Kikongo aceptada en todo el idioma. La comunicación cercana con los antepasados y la creencia en la eficacia de sus poderes están estrechamente asociados con Mikisi en la tradición conga, de que nosotros hemos heredado ciertas prácticas y que le hemos llamado Palmayombe. Entre los pueblos de la cuenca del Congo, especialmente los Bakongo y los Songhie de Casia, los poderes de los sacerdotes, de los brujos
resultan de ese tipo de comunicación con los muertos. Es de ahí que se diga que Palo Mayombe es un culto de muertos. Sin embargo, hay deidades superiores igual que los orizas. Incluso tenemos un dios principal. Las personas conocidas como Banganga, singular de Enganga, trabajan como curanderos, adivinos y mediadores. Aquí la Enganga es el receptáculo sagrado, la prenda. Allá Enganga es denominado el brujo y Banganga son los brujos, lo que serían aquí los tatas engangas. Ellos son los curanderos, adivinos, mediadores que defienden a los vivos contra la magia negra, contra las enfermedades, contra los problemas de amor, contra las desgracias, contra los problemas económicos, contra los problemas familiares de los hijos. Y les brindan remedios contra enfermedades que también van a ser resultantes de brujería o de las demandas de los Bakisi, espíritus emisarios de la tierra de los muertos. Banganga, o sea, los brujos, aprovechan los poderes de Bakisi y los muertos, haciendo minkisi. Los minkisi son principalmente recipientes, vasijas de cerámica, calabazas, cuernos de animales, conchas, fardos o cualquier otro objeto que pueda contener sustancias cargadas espiritualmente. Incluso las propias tumbas, como hogar de los muertos y por tanto hogar de Bakisi, pueden considerarse minkisi. De hecho, los minkisi incluso se han descrito como tumbas portátiles, y muchos incluyen tierra o reliquias de la tumba de un individuo poderoso como ingrediente principal. Los poderes de los muertos infunden así el objeto y permiten que la enganga lo controle. Los objetos de metal comúnmente martillados en la superficie de las figuras de poder representan los roles activos de los minkisi durante el ritual o la ceremonia. Cada clavo o pieza de metal representa un voto, un tratado firmado y esfuerzos para abolir el mal. En última instancia, estas cifras suelen representar reflexiones sobre comportamientos socialmente inaceptables y esfuerzos para corregirlos. Las sustancias elegidas para su inclusión en minkisi se denomina con frecuencia bilongo o milongo, singular de enlongo, una palabra que a menudo se traduce como medicina. De ahí la deformación que se ha tomado aquí de malongo, lo cual es tomado su significado por muchos ignorantes de todo esto como brujería negra, cuando es un derivado de algo que va a significar medicina. Sin embargo, su funcionamiento no es principalmente farmacéutico, ya que no se aplica ni se ingieren por los enfermos. Y quizás bilongo se traduzca con mayor precisión como sustancia terapéutica. Más bien, se elige con frecuencia por razones metafóricas. Por ejemplo, las garras de los pájaros para atrapar a los malhechores, o porque su nombre se asemejan a las características de los espíritus en cuestión. Entre los muchos materiales comunes utilizados en minkisi se encontraban frutas, carbón y hongos. Los minerales se recolectaron de varios lugares asociados con los muertos, como la tierra recolectada de tumbas y lechos de ríos. La arcilla blanca también fue muy importante en la composición de minkisi, debido a la relación simbólica del color blanco y los aspectos físicos de la piel muerta, así como su rectitud moral y positividad espiritual. Blanco contrastado con negro, el color de la negatividad. Algunos minkisi usan ocre rojo como agente colorante. El uso del rojo simboliza la mediación de los poderes de los muertos. El enquisi o los minkisi sirven para muchos propósitos. Algunos se utilizan en prácticas de adivinación, rituales para erradicar el mal o castigar a los malhechores, y ceremonias para entregas protectoras. Muchos también se usan para curar, mientras que otros brindan éxito en la casa o el comercio. Entre otras cosas, a los minkisi
importantes, a menudo se les atribuye poderes en múltiples dominios. Los famosos esquí minkisi también puede tomar la forma de tallas de madera antropomórficas o zoomorfas, lo que aquí le llamamos los quiniquines, los chichirecos. Minkisi y las aflicciones asociadas con ellos se clasifican generalmente en dos tipos, el de arriba y el de abajo. Los minkisi, el inkisi, anteriores están asociados con el cielo, la lluvia y las tormentas eléctricas. Los siguientes minkisi están asociados con la tierra y las aguas en la tierra. Los minkisis mencionados anteriormente se consideraban masculinos y estaban estrechamente vinculados a la violencia y a las fuerzas violentas. Los mikisi, los enkisi de los anteriores se utilizaron en gran medida para mantener el orden, hacer justicia y sellar tratados. Las aves rapaces, los relámpagos, las armas y el fuego son temas comunes entre los minkisi. También afectaron la parte superior del cuerpo. Se decía que los dolores de cabeza, cuello y pecho eran causados por estas figuras, por estos enkisi o minkisi. Algunas figuras tenían formas de animales. La mayoría de las veces estos eran perros. Los perros están estrechamente ligados al mundo espiritual en la mitología Congo. Viven en dos mundos separados, la aldea de los vivos y el bosque de los muertos. Las figuras de Koso, el perro, a menudo se representaban con dos cabezas, lo que simbolizaba su capacidad para ver ambos mundos. Vamos a pasar a los endoki. Endoki, la forma plural es minkondi, sinkondi, aunque aquí le llamamos endoki de forma singular y endokis de forma plural, y esto está bien aceptado debido a que ya es del común. Aquí ya, si ustedes quieren empezar a utilizar estos términos para poder llamar a los enkisi de forma plural, que serían enkisi y en plural minkisi, y los endoki, que sería realmente endoki, y los mindoki o sindoki, lo pueden utilizar y sería más correcto. Son una subclase de minkisi, o sea, los endoki son subclase del enkisi. Aquí se tomaba como esa contraparte, como la parte buena, la parte mala, la parte de orden y la parte de caos, que también la podemos seguir tomando de esa forma, porque recuerden que Palo Mayombe es la adaptación que se hace de todos estos cultos africanos y que pasa por todos estos procesos de colonización donde se van a adaptar muchísimos otros elementos y que la base, si bien es de el Congo, a la actual fecha el Palo Mayombe, a mi consideración, debe de tener un 20-30%. Incluso la nganga, como la conocemos, y los fundamentos, ya como los conocemos, estos ya fueron desarrollados aquí en Cuba, ¿no? Acá de este lado en América, y muchos de los cambios que se están dando han estado desarrollándose ya a últimas en lo que es, por ejemplo, en México. En esto sí podemos decir que hemos retomado todas estas prácticas que a bien tuvieron legarnos los africanos y a bien tuvieron desarrollar a los cubanos, pero que a actuales fechas, tal vez por esa proximidad con los elementos, tal vez por esa apertura, tal vez por tener pues mayor capacidad de obtención de muchos, como digo, elementos, aquí en México ya se está pasando al otro nivel. Podemos decir que está el afrocubanismo, pero también está el afromexicanismo, donde ya se considera que en México, debido a también ese ADN histórico que tenemos, a esa cultura que nosotros tenemos, esa riqueza cultural mágica, donde el brujo mexicano es muy respetado, le hemos dado ya otro nivel, tanto a la santería, lo que es la Oshifa, como al Palo Mayombe. Entonces, vamos a continuar con el tema. Los minkisi o los endoki se consideran agresivos, debido a que muchos de los endoki recolectados en el siglo XIX se activaron al clavarle clavos. A menudo se los llamaba fetiches de clavos. En los escritos de viajes, catálogos de museo y literatura de historia del arte, muchos de los mindoki o endoki
También cuentan con superficies reflectantes, como espejos, en las áreas del estómago o en los ojos, que se consideran los medios de visión en el mundo de los espíritus. Aunque puede hacerse de muchas formas, las que presentan una estatua humana con clavos son las mejores descritas en la literatura antropológica y académica. Son lo que nosotros llamamos los chichirecus. Enkisi Sendoki, un ejemplo fascinante de un Enkisi. Se puede encontrar una figura de poder llamada Enkisi Endondi. Una figura de poder es un encanto mágico, aparentemente tallado a semejanza de un ser humano, destinado a resaltar su función en los asuntos humanos. Un Enkisi Enkondi puede actuar como una imagen de toma de juramento que se utiliza para resolver disputas verbales o demandas, así como un vengador. En el término Endoki significa cazador. Entonces aquí estamos viendo que nosotros tomamos orden caos, sin embargo, Endoki significa cazador o guardián. Vemos que es vengador, cazador o guardián. Si se ha cometido hechicería o cualquier forma de mal, este Endoki de madera que representa a un ser humano o animal, como un perro, tallado bajo la autoridad divina y en consulta con un enganga o especialista espiritual, un tata aquí ya en América, que activa estas figuras a través de los cantos, las oraciones y las preparaciones de sustancia sagrada que tengan por objeto curar dolencias físicas, sociales o espirituales. Los Endoki se invocan para buscar regularmente malas acciones. Sin embargo, también sirven para el bien. Hacer cumplir los juramentos o causar o curar enfermedades. Quizás el uso más común fue el de localizar y castigar a los delincuentes, persiguiendo a los malhechores y vengando sus crímenes. Por eso, cuando un mayombero de verdad ha sido presa de un robo o ha sido presa de algo que le agravie, el tener sus espíritus, ellos sin hacer nada van a vengarse de esta afrenta. Una persona que toma el juramento con estos espíritus puede declararse vulnerable a la enfermedad causada por un Endoki si viola el juramento. Las personas que se enferman con enfermedades que se sabe que están asociadas con Endoki, en particular pueden necesitar consultar al enganga responsable de mediar con ese espíritu para determinar cómo curarse. Esto es muy importante, ya que cuando tú perteneces a una casa y tú haces juramento, en esa casa van a estar los espíritus, el espíritu Enkisi y el espíritu Endoki. Estos espíritus van a hacer que tú respetes aquellos juramentos y respetes la casa. Si tú tienes algún tema con el padrino y tú te vas, puedes ir a otra prenda. Sin embargo, aquellos espíritus, aquel Enkisi, aquel Endoki de aquella casa que donde tú estás violando el juramento, ellos, la otra prenda no te los va a poder quitar, debido a que tu pacto y tu juramento primero fue aquí y la otra prenda no se va a meter, ya que entre las prendas existe también, imagínense, si nosotros existen lealtades, entre prendas de verdad también los va a haber. Por eso cuando una persona sale de una verdadera casa y el problema no es del padrino realmente, es por alguna especie de ego, por alguna especie de ambición, porque no lo hicieron sentir la persona importante que creía que iba a ser, pues se va a otra casa buscando protección, pues no lo logra conseguir. Y entonces son personas que toda su vida pues van a pasar problemas, no van a levantar cabeza, y aunque tengan alguna racha buena, ya sea en el dinero o en el amor, no va a pasar mucho para que esto se venga para abajo, o van a vivir siempre con esa angustia. Por eso es muy importante el saber en qué casa te vas a meter, el respetar y el fijarte bien, saber que eres una persona que tienes esas cualidades para poder respetar y ser disciplinado, y ojalá que tengas la suerte de encontrarte lo que es una casa donde el padrino también conlleve a bien este culto. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Aunque los Enkisi Endoki o el Enkisi Endoki probablemente se han hecho al menos desde el siglo XVI, las figuras específicamente clavadas que han sido objeto de colección en los museos occidentales,
en doqui clavado probablemente, se hicieron principalmente en la parte norte de la zona cultural Congo, apenas en el siglo XIX y principios del siglo XX. Es por eso que es lo que yo siempre digo, Palo Mayombe debe tener 200, 300 años, tal vez como lo conocemos, a lo mucho. Eso que digan, es que Palo Mayombe es antiguísimo y viene de África, estamos viendo que es la parte del origen. Es como si nosotros tomáramos ahorita algunos rituales mayas, algunos rituales de las culturas precolombinas y empezáramos a realizar un culto en relación a ellos con agregados de modernidad. Claro que podemos decir que esto tendría miles de años, sin embargo, el culto que nosotros formaríamos apenas sería nuevo. Es exactamente lo mismo. Como cuando estaban los neonósticos del siglo XIX, que ellos decían que sus conocimientos venían o que eran tan antiguos hasta la época de Cristo. Sin embargo, no era así. Eran un movimiento que era ideológico, que se estaba formando en el siglo XVIII-XIX y que retomaban cosas antiguas. Otro ejemplo es como si nosotros ahorita tuviéramos un culto, o sea, creara algo en relación a los egipcios. Entonces diríamos, es que somos tan antiguos como los egipcios. No, tal vez ciertas enseñanzas, ciertas cosas que tomemos serían tan antiguas como los egipcios. Sin embargo, eso que estuviéramos formando, esa nueva escuela de pensamiento, por así llamarlo, pues sería nueva. Esto es el error que muchas veces se comete, el querer realmente trasladarse a esos miles de años en donde estaban todas estas diversidades de movimientos, todas estos movimientos, estas diásporas, todas estas migraciones, donde estaban los brujos, que posteriormente se fueron juntando y formaron ciertos poblados. Y los poblados, al ser capturados, se juntaron, llegaron aquí a América y empezaron para poder sobrevivir, tuvieron que unirse. Entonces se formaron, dependiendo de las regiones, se acercaron, ya sea si venían, por ejemplo, de Nigeria, pues fueron con los Yoruba, los demás que eran los Bakongos, que en realidad en África es la mayoría. Sin embargo, cuando llegaron aquí a América eran mucho menos que los Yoruba, tuvieron que unirse para poder sobrevivir y entonces se dan estos fenómenos. No es que sea tan antiguo, simplemente es que se retoman estas cosas y es por eso que el Palo Mayombe no tiene a lo mucho 200, quizás 300 años. Más de ahí, como Palo Mayombe, no hay datos. Ok, entonces, las figuras en Kisi traídas a Europa en el siglo XIX despertaron un gran interés en estimular las tendencias emergentes en el arte moderno y los temas bantúes, que antes se consideraban primitivos o espantosos. Ahora ya son considerados estéticamente interesantes. Las piezas se volvieron influyentes en los círculos artísticos y muchas fueron adquiridas por museos de arte. Cabe aclarar que muchas de estas piezas, la gran mayoría, no tenían carga. Simplemente representaban lo que para ellos era una cierta deidad o una cierta fuerza de la naturaleza. Muchas veces esa representación humana de madera puede representar lo que era un juez o alguien de la ley. Recuerden también, o si no lo saben, que allá en África no existe el concepto de las prendas como aquí, ni existen el concepto de los empungos como aquí, donde son prácticamente la calca con otro nombre de la santería. Allá cada región tenía un espíritu, sería su Nkisi, y es el que cumplía. Así aquí también las prendas son totalmente particulares, pero ya para tener un mayor orden o para poder esquematizarnos de una mejor forma, ya las mismas prendas ya adoptamos una forma general de llamarles luceros, de llamarles zarabandas, de llamarles timblatierra. Sin embargo, cada prenda tiene su nombre y en cada prenda viven todos los espíritus. Que tengan ciertas cosas determinadas que lleven hacia enfocarse hacia una energía más del metal o más de la tierra o más del cielo, ya es otra cosa.
espero que me dé a entender en este punto, pero es que, y repito, allá en África cada región tenía una prenda y cada prenda tenía un nombre propio y cada prenda representaba algún elemento específico de la naturaleza o de ese lugar. Cuando llegan aquí se conjuntan todas esas energías y entonces se empiezan de alguna manera para que se pudiera trabajar mejor con ellas, hacer, todos estos, que pueden ser cientos de energías, se van a encasillar en lo que aquí ya empezamos a utilizar como empungos. O sea, los luceros, los zarabandas, ya no eran nombres propios, sino ya se encasillaron y de alguna manera se fusionaron para que se pudiera tener una mejor forma o más práctica, o de una forma más práctica para poder trabajar. Recientemente algunos artistas modernos se han interesado en crear sus propios enkisi. Tenemos, por ejemplo, imágenes que son de René Stott, cuya exposición Asombro y Poder en la institución smithsoniana combinó sus propias versiones de enkisi con un comentario del desacato antropólogo Witad Magafi. El artista de la República de Congo, Trigo Piula, pintó varios artículos en una serie Nuevo Fetiche, debido al rechazo de la gente a los fetiches tradicionales. Es una forma, dice, de involucrarse con su comunidad y una forma de denunciar cosas que cree que se están impactando, como la televisión, por ejemplo. Las figuras del enkisi en Doki son altamente reconocibles a través de una acumulación de clavijas, cuchillas, clavos u otros objetos afilados insertados en su superficie. Allá eran así, también eran las vasijas. Aquí ya se modifican, aquí ya se desarrolla la prenda o se crea la prenda como tal. Ya se desarrollan lo que llamamos los encuyos, los luceros, las vasijas, como ya las conocemos aquí. Allí era diferente, incluso se utilizaban otros elementos. El hecho de una caracola marina, el hecho a lo mejor de un pedazo de coco a la mitad, como ya lo mencioné hace rato, cualquier objeto que pudiera servir de recipiente para contener la carga era utilizado. Aquí de alguna manera ya se estandarizó y se utilizan lo que son elementos de barro y en ocasiones, pero las menos, son los elementos de metal. Entonces allá eran estas figuritas como humanas que tienen clavos, como los quiniquines, como los chichirecus. Las combinaciones medicinales llamadas bilongo a veces se almacenan en la cabeza de la figura, pero frecuentemente en el vientre de la figura, que está blindado por un trozo de vidrio, espejo u otra superficie reflectante. El vidrio representa el otro mundo, habitado por los espíritus de los muertos, que pueden mirar a través y ver enemigos potenciales. Elementos con una variedad de propósitos están contenidos dentro del bilongo. Se pueden insertar semillas para decirle a un espíritu que se replique. Los depósitos de empemba o tierra blanca que se encuentra cerca de los cementerios representa y alista el apoyo del reino espiritual. Las garras pueden incitar a los espíritus a agarrar algo, mientras que las piedras pueden activar a los espíritus para arrojar enemigos o a protegerse de ser lo que nos arrojen. O sea, brujerías, maldiciones, malas intenciones. Las inserciones son impulsadas en la figura por la enganga y representan el mambo, y el tipo o grado de severidad de un problema se puede sugerir a través del propio material. Una clavija puede referirse a un asunto que está siendo resuelto, mientras que un clavo, profundamente insertado, puede representar un delito más grave, como el asesinato. Antes de la inserción, las partes opuestas o clientes suelen lamer las cuchillas o clavos para seguir la función o propósito del enkisi a través de su saliva. Si alguna de las partes rompe un juramento o el mal le ocurre a una de ellas, el enkisi
el Endoki, se activará para llevar a cabo su misión o destrucción o protección divina. Como vemos, el término Enkisu y Endoki en cierta parte sí hace referencia a poderes que pueden ser mal o del bien. Sin embargo, aquí vemos que el término original, por ejemplo, del Endoki, refiere a cazador o vengador. Es aquel guardián de que los juramentos se mantengan, de que nosotros como religiosos estemos en orden. No son energías de mal, se utilizan sí para castigar y son los defensores de los mayomberos. Por otro lado, el Enkisu es aquel espíritu que nos va a ayudar para curar enfermedades, curar males sociales, curar problemas de amor, hacer que nos desarrollemos, que estemos bien. Y van a tener esa forma de ser. Sin embargo, el concepto de bueno y malo, como sabemos, es un concepto ya muy de Occidente, muy desde Europa, muy de aquí ya de América. En esos lugares no había como tal. Si había una enfermedad, habría que curarse. No es que fuera el mal, era simplemente algo que podía afectar al cuerpo, desde una parte de negatividad, sin relacionarse con el mal. Si se hablaba a lo mejor de influencia de malos espíritus, pero hay que entender que esa dicotomía entre un todo no existía como aquí. Ese sistema dual es mucho más proyectado en el mundo occidental que en África. Incluso estamos hablando del mundo occidental, pero con la llegada de los europeos, ya que aquí los chamanes también tenían el término de bueno para las cosas positivas y el término de no bueno para las cosas negativas. Ese simple punto de referirse por medio del lenguaje hace que todo cambie. Eso es una gran diferencia, ya que no hay una dualidad. Simplemente existe el bien y lo que nosotros le llamamos el mal, en realidad es una distorsión del propio bien. Yo espero que este programa les haya gustado. Si es así, comenten, compartan, like. Yo me despido de ustedes. Les recuerdo que están aquí, en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.